hoy nosotros tenemos invitados especiales, tenemos a invitados de la Defensoría del Consumidor. Vamos a estar tratando un tema del cual usted tiene que prestar mucha atención si usted recurrentemente saca créditos bancarios o de esta índole. Nosotros pues vamos a darle algunas recomendaciones, consejos, si usted quiere cancelar alguno de estos. Julio Segada nos acompaña esta mañana. Bienvenido, qué gustoso tenerle nuevamente en casa. Gracias, no, el placer es para mí. Muchas gracias a Canal 10 por el espacio y muchas gracias también a la gente que nos ve. Vamos a hablar acerca de ese tema. Fácil, nosotros vamos a una institución bancaria, optamos por un crédito, pero a la hora de querer cancelarlo no sabemos qué hacer. Sí, normalmente para la adquisición de un crédito va a haber muchas instituciones que incluso nos van a allanar el camino, nos van a poner fácil la obtención de documentos, el completar ciertos requisitos y tal, y nos van a dar el dinero, pero tenemos que tener en cuenta que a la vuelta de la esquina, nosotros como consumidores responsables tenemos que pagar ese dinero que nos han dado. Y puede ser que nosotros hayamos hecho un contrato por una cantidad de tiempo, llegamos al mes 60, al mes 72 o la cantidad de cuotas que hayan sido, y llega el momento en que uno dice, bueno, ya voy a salir yo de este problema, de este lío, voy a pagar y voy a estar bien. Pero en ese momento es que uno tiene que fijarse bien en una cantidad de cosas que es importante para que uno no tenga problemas en el futuro. ¿Qué cosas son las que nosotros debemos de tomar en cuenta si ya decidimos cancelar ese crédito? Porque usualmente los bancos, como bien le llaman, le da un refil a esto y nos agrandan la cantidad a la cual nosotros ya teníamos al principio. Ahí vamos a tener varios escenarios diferentes. Puede ser que yo esté pagando antes de la fecha que a mí me corresponde. Puede ser que a mí me hayan dado un crédito para 3, 4 años y yo en el año 2 tal vez conseguí el dinero y estoy por pagar. En ese momento yo tengo que pedir un estado de cuenta actualizado, ver hasta el último centavito que a mí me falta pagar y pagarlo completamente, ¿verdad? Y luego que yo he pagado, ahí si yo estoy pagando antes de la fecha, va a haber una cantidad de intereses que a mí no me van a cobrar. Eso va a ser un beneficio para mí si yo pago antes, y precisamente en ese momento yo tengo que pedir un finiquito, una cancelación, para que a mí me sirva de respaldo y decir, mire, yo en este momento pagué y yo quedé completamente al día con ustedes y no voy a tener ningún problema. Ese va a ser escenario 1, pero puede ser también que yo esté pagando justamente el día que a mí me corresponde, y ahí uno puede tener digamos, la importancia de revisar si no ha habido cambios en los intereses a lo largo del crédito, porque puede ser, y es válido, está en los contratos y está también aprobado por la ley de bancos, que las instituciones me cambien a mí la tasa de interés, que pueda variar, no va a variar una gran cantidad, sino que va a variar un par de puntos, pero ese par de puntos pueden hacer que yo quede con un saldo pendiente de algunos centavos. Entonces es importante que cuando yo vaya a pagar la última cuota, la que en mi mente es la última cuota, yo pido en ese momento un estado de cuenta para ver si no quedan saldos remanentes, y si queda alguno, pues si se puede pagarlo, para que después de eso, ahí sí, pedir la cancelación, pedir el finiquito y no tener ningún problema. Tenemos que estar pendientes de esto, y me llama la atención también de cómo es que los intereses van cambiando, es algo fluctuante, no es algo que se mantiene. ¿Cada cuánto nosotros entonces deberíamos de ir a la institución bancaria a pedir el estado de cuenta para nosotros ir detallando de cómo va esto? Fíjate que los bancos tienen la obligación de publicar en los periódicos de mayor circulación una vez al mes las comisiones, los intereses y cualquier tipo de recargo que ellos cobren. Y ahí uno puede ver el periódico y ahí uno va viendo si le ha aumentado o le ha disminuido el interés. Ahora, nosotros como Defensoría del Consumidor pensamos que no basta con esa publicación en el diario, en el periódico, sino que es importante que los bancos le notifiquen directamente al consumidor si ha habido una variación en su crédito, porque eso es lo que va a garantizar que la persona se informe, y por eso es que la Defensoría ha pedido una reforma para que esa obligación exista de manera legal. Ahora, normalmente esas variaciones van a ir alrededor de los 3, los 6 meses, el año. No es de rigor que vaya a aumentar, puede ser que inclusive en algunos casos disminuya, pero es importante que la persona se informe de vez en vez, cada 3 meses, cada 6 meses, si ha habido una variación en su crédito. Luego nos quejamos de que algo más pasó, pero nosotros no estuvimos atentos a cómo era el cambio o el movimiento que se estaba dando dentro de la institución bancaria. Muy bien, nosotros tenemos ya algunas recomendaciones para poder cancelar el crédito. ¿Este aplica solamente para un crédito personal o cuando hacemos algo hipotecario también? Sí, ¿cómo va cualquier eso? tipo de créditos que uno adquiera, ya sea un crédito hipotecario, un crédito prendario, un crédito personal, es decir, si voy a una institución financiera formal, un banco, o voy a un prestamista, o voy a una casa de empeño, las reglas van a ser más o menos las mismas, ¿verdad? Yo voy a tener una cantidad de tips que voy a poder aplicar para pagar menos de intereses, por ejemplo, como lo que mencionábamos de pagar el total antes de la fecha que a uno le corresponde.
Muchas veces, como ya estábamos mencionando, nos alegramos porque ya se llegó la última cuota, ya estamos felices de que salimos de este gasto, pero no nos entregan el finiquito. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos han entregado el finiquito? Muchas veces acá se recarga con mora y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Es importante, como lo mencionábamos, que la persona cuando tiene la certeza de haber terminado de pagar el crédito, pide el finiquito. Y ojo, que ahí es obligación de las entidades financieras, de los bancos o de cualquier otra persona que le dé a uno un crédito, es obligación que en un plazo de 15 días le entreguen su finiquito. No vale que le digan, no, mire, es que se lo vamos a dar dentro de 3 meses. Que... No se puede. No, es obligación de la entidad financiera que le entreguen su finiquito en el plazo de 15 días. Pero ¿qué pasa en un dado caso a unos a ser extremistas? ¿Qué pasa si no se da esto, si no se entregó el finiquito en ese plazo de 15 días ni en el plazo de un mes? O y más, ya nosotros nos encontramos pues en esta mora. ¿Qué debemos hacer nosotros como consumidores ante esta situación? En ese caso la persona puede poner su reclamo en la Defensoría del Consumidor. Nosotros estamos atentos para servirle. Pueden poner su denuncia ya sea a través de www.defensoría.gov.sb. Pueden visitarnos. Si están acá en San Salvador, nosotros estamos sumamente sencillo enfrente del Salvador del Mundo. También tenemos oficinas en Santa Ana, en San Miguel y algunas oficinas de las gobernaciones departamentales que también pueden servir para el propósito de poner una denuncia. E inclusive en esta semana tenemos también el proyecto de Defensoría Móvil que está activa en algunos municipios como Ataco, por ejemplo, y estamos en Ataco, en Aguachapán, también vamos a estar en el oriente del país. Usted puede entrar a la página web de la Defensoría, la repito, es www.defensoría.gov.sb y ahí puede ver todas nuestras direcciones, todos los eventos en donde la persona puede llegar a poner el reclamo y si no le han dado su finiquito, si ya lo pidió por escrito, usted puede poner la denuncia en la Defensoría del Consumidor. Si nosotros no hacemos todo este procedimiento, los afectados somos nosotros porque también, aparte de salir afectados económicamente, el récord crediticio puede verse sufre afectado, sí. algún daño. Por eso es importante que nosotros cerremos los círculos. Si nosotros tenemos la certeza de que hemos terminado de pagar un crédito, es mejor hacerse de todos los documentos que a uno le sirvan de respaldo en el futuro. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos pagando más de la cuota que ya se nos ha establecido? ¿A dónde va esto? ¿Se va a los intereses o No, a capital? A capital. El artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor establece que los intereses únicamente pueden devengarse efectivamente a saldo diario. Eso quiere decir que si yo llego a pagar, a mí me toca pagar, digamos, los 12 de cada uno de los meses, y yo llego a pagar el día 10, a mí no me pueden cobrar intereses de esos 2 días que hacen falta, ni me pueden cobrar intereses devengados a futuro, sino que en ese momento el excedente se va a ir directamente al capital, lo que quiere decir que a la larga va a haber una cantidad de intereses que yo no voy a pagar si estoy pagando antes de la fecha. Esto nos va a ir beneficiando entonces a nosotros. Muchas personas creen que al hacer esto se va totalmente a intereses y no a capital, pero aquí está la aclaración. Esto es si nosotros pagamos más de la cuota, pero ¿qué pasa? A nosotros siempre en el contrato o en los estados de cuenta se nos pone la cuota mínima y nos alegramos cuando la cuota mínima es de 20, 30 dólares y eso es lo que pagamos. Sí, normalmente ¿Qué sucede acá? Eso lo vamos a ver más que todo en las tarjetas de crédito, que vamos a tener un pago mínimo, pero eso es bien peligroso para la persona consumidora, porque el pago mínimo está diseñado únicamente para ir cubriendo intereses, como para no caer en mora. Eso quiere decir que si yo solo estoy pagando el pago mínimo, va a ser bien difícil que yo vaya a salir de esa deuda. Yo tengo que ir tratando de pagar, si no el saldo de contado, lo más cercano que pueda al pago de contado, porque además sucede que las tarjetas de crédito son los créditos más caros que vamos a encontrar en el mercado. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un crédito personal que pueda andar por un interés de un 6, 7, 8% en algunos casos, lo comparamos con una tarjeta de crédito que tiene un interés de un 30, 40%, vemos una diferencia bastante grande. Por eso es bien importante que no permitamos, en la medida de lo posible, que nos cobren intereses en tarjetas de crédito, utilizarlas solo como un medio de pago, es decir, si yo tengo el dinero disponible, entonces lo gasto en la tarjeta y de inmediato yo lo abono en la tarjeta para no tener que pagar intereses, porque es bien caro. Muy importante esta aclaración y también para que nosotros tengamos cuidado y no nos volvamos consumidores excesivos, porque suele pasar esto, nos vamos impulsivamente de compras y aquí van los daños. A ver, aquí ya mencionamos cuando tenemos estos créditos personales, tenemos también la tarjeta de crédito, pero cuando es hipotecario, nosotros sabemos que hay una fecha establecida para pagar. Algunas personas se quejan que si pagaron antes la cuota de su casa, pues les cayó algún interés, alguna mora, si lo pagaron después también. ¿Qué pasa cuando es día domingo
que nos toca pagar. Bueno, ¿qué hacemos? Directamente las entidades financieras tienen la obligación de aplicar los pagos exactamente el día que uno hace el pago. Y hay muchos establecimientos que tienen a disposición de los consumidores establecimientos que van a funcionar domingo, que van a funcionar en días no hábiles, o banca electrónica, por ejemplo, que uno lo puede hacer en cualquier momento. Si uno hace una transacción en banca electrónica en día domingo, pues ese día tiene que reflejarse. No puede ser que el banco lo esté reflejando en sus libros días después. No, eso tiene que ser directamente el día que el consumidor lo hace. Eso por un lado. Ahora, también es importante tener en cuenta que si uno paga un par de días antes de la fecha que a uno le corresponde, la siguiente cuota también la pague en ese rango, porque si no, ahí es donde podemos suponer o podemos pensar que nos están cobrando alguna comisión o algún interés, porque sucede que si yo, por ejemplo, pago el día 12 y a mí me toque el día 14 y el siguiente mes yo lo pago el día 14, que es el que me corresponde, a mí me van a cobrar intereses no de 30 días, porque el pago no ha sido de 12 a 12, sino que ha sido de 12 a 14, entonces ahí va a haber un par de días que me van a cobrar adicional de intereses. Por eso es importante que paguemos. Si pagamos antes, que siempre paguemos antes, pero si no, pagar exactamente el día que nos corresponde. Aquí está la aclaración para aquellas personas que decían, pagué antes y me cobraron, sí, de más. No, esto es lo que está sucediendo porque el cobro es a 30 días. También hay personas, Julio, que tienen muchas dudas en cuanto a las fechas de pago. Usualmente nosotros sabemos que en algunos lugares de trabajo se paga fecha 15 o fecha 30. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que pagar su tarjeta de crédito o su crédito el día 18 y le pagan el día 25? ¿Se puede cambiar la fecha de pago? La fecha de pago no están establecidas por la ley, sino que la persona puede tratar de negociar con la entidad financiera que le cambie la fecha de pago, pero tampoco es obligación de la entidad financiera cambiarle la fecha de pago a la persona. Más bien, nosotros como consumidores responsables tenemos que ser organizados con nuestros ingresos y decir, bueno, si yo ya sí que a mí me pagan en fecha 20, 21, 30 y mi fecha de pago es el 15, el 18, yo tengo que tener, digamos, el adelantado o guardar de mi pago anterior el dinero necesario para pagar mi tarjeta de crédito, porque si bien es cierto, como decimos, podemos tratar de negociar esa fecha de pago, no es obligación de los bancos modificársela, sino que uno tiene que ser responsable y organizado para eso. Podría ser que acepten el cambiar fecha de pago, podría ser que no suceda, y aquí es donde también usted preste mucha atención de esto, y hay que hacer prioridades entonces. Hay que hacer el presupuesto para saber cuáles son los pagos necesarios, hablando de los biles, de los recibos acá, para que podamos pagar esto. Exactamente, uno tiene que tener ese nivel de organización, hacer un presupuesto que no es nada complicado. Uno pone de un lado los ingresos que la familia va a tener y del otro lado los gastos y priorizar, porque de repente también vamos a ver muchas personas que vamos a tener necesidades de alimentación, por ejemplo, de salud, y vamos a poner el entretenimiento tal vez arriba de todas estas necesidades. Por eso es importante hacer el presupuesto, en donde también tengo que incluir yo mis deudas, las fechas de pago que tengo que hacerlo, y así yo voy a tener disponible el dinero preciso para hacer buena fe de esas obligaciones que he adquirido. Muy bien, ¿qué otras recomendaciones podemos darle a nuestros amigos para ir ya finalizando en cuanto a la cancelación de nuestro crédito? ¿Debemos de hacerlo el mismo mes en que vamos a cancelar o podemos hacer antes todas las recomendaciones? Podemos hacer antes. Ustedes pueden llamar al 910 también, teléfono amigo de la persona consumidora, y ahí pueden pedir una cantidad de tips. Una cosa que nosotros recomendamos, que muchas personas pueden tener varios créditos de diferentes montos, y a veces eso puede ser complicado precisamente para la hora de hacer el presupuesto. La Defensoría recomienda que si uno tiene varios créditos, tratar de abonar lo más posible al crédito que tenga más saldo, porque el que tiene más saldo es también el que está devengando más intereses. Entonces, si yo me acabo primero ese crédito, que es el que me están cobrando más intereses, luego podré concentrarme en el siguiente que tenga más saldo, y así para ir saliendo de mis deudas. Ese y otras recomendaciones ustedes pueden tenerlos en 910, teléfono amigo de la persona consumidora, o en www.defensoria.gov.sb, o visitándonos en nuestras oficinas. Muy bien, ahí están las recomendaciones de parte de la Defensoría del Consumidor para que usted se mantenga bien informado de sus derechos y, ojo, de sus deberes también. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gracias a Canal 10 y muchas gracias a la gente que nos ha visto.